Hola amigos, bienvenidos a esta primera semana de campo de verano. Durante el mes de septiembre y lo que quedan de agosto vamos a estar hablando de las emociones y de la vida de una persona de la cual habla la Biblia. Es el rey David. Si no conoces tu historia, la vamos a ver un poquito más adelante y cada domingo vamos a estar hablando un poquito más acerca de él. Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de una emoción. Esta emoción es el miedo o el temor. ¿Tú alguna vez has sentido miedo? No sé, puede ser miedo a la oscuridad, miedo a que te rechacen tus compañeros, miedo a que, no sé, algún vecinito que te amenaza o que se enoja contigo de una manera muy fea. Puede ser miedo también a algo imaginario como los monstruos o los fantasmas. ¿Lo has sentido alguna vez? Les voy a contar la historia del rey David. David era el más pequeño de los hijos de Isaí. Él era pastor de ovejas y sus 3 hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, el rey de Israel, contra los filisteos. David también tocaba el arpa y también fue nombrado como paje de armas del rey Saúl. Había un gigante llamado Goliat que provocaba el ejército de Israel constantemente y ellos le tenían miedo. Un día David se da cuenta de lo que estaba diciendo Goliat y va y habla con Saúl y le dice que él puede enfrentar a Goliat. Saúl le dice que es muy difícil que pueda ganar debido a que David era un muchacho y Goliat era un gigante y además era un guerrero desde que era joven. David le responde que cuando él era pastor de ovejas de su papá, cuando un oso o un león quería atacar alguna de las ovejas de su papá, él lo mataba. Entonces, si Dios lo había librado del oso o del león, ¿cuánto más no lo libraría de Goliat, que estaba ofendiendo al ejército de Dios? ¿Por qué dice que es el ejército de Dios? Porque el ejército de Israel creía en Dios y los filisteos no creían en Dios. Entonces, David toma una onda, que es como una liga con un palito, y así como para estirarla y aventar, y una piedra, y con esa ataca a Goliat y lo mata. Después de todo esto, David se hace muy amigo de Jonathan. Jonathan es el hijo del rey Saúl, se hacen súper amigos. La gente también quería mucho a David porque había enfrentado a Goliat y Saúl lo empezó a poner como líder de muchos guerreros. David siempre se portaba bien, obedecía al rey, cumplía las órdenes y entonces todo el pueblo lo quería. Saúl se empieza a dar cuenta que todo el pueblo lo quiere y se pone muy celoso y ya no empieza a ver a David con buenos ojos. Entonces pone en su corazón el matar a David. Dice, no, lo voy a matar porque ya lo único que le falta es que sea el rey, porque ya toda la gente lo quiere, es un buen guerrero, entonces lo tengo que matar. Dice la Biblia que David esquiva 2 veces la lanza de Saúl. Saúl le lanza así, le avienta una lanza y contra la pared y esa lanza se queda pegada en la pared, pero David alcanza a esquivarla. Entonces David se da cuenta de que Saúl quiere matarlo. Saúl también se entera que una de sus hijas, llamada Mical, está enamorada de David. Entonces él tiene una idea y dice, ya sé, le voy a decir a David que le doy a mi hija, que acepto que se case con ella, pero que tiene que matar a 100 de los filisteos. Pero Saúl lo hizo con maldad porque él pensaba, si lo mando a que pelee contra los filisteos, a lo mejor lo matan, que es lo que yo quiero. Y entonces Saúl le dice a David, sí, te dejo que te cases con mi hija Mical si vas y matas a 100 filisteos. Y David dice, ok, está bien. Y va David y pelea contra los filisteos y no mata a 100 sino a 200. Entonces todo el mundo lo quería. David entraba y salía por la ciudad, la gente le cantaba, hacía canciones de él y entonces todos lo amaban. Mientras tanto, Saúl se enojaba mucho más porque todos querían a David. Después de varios intentos del rey Saúl, por matar a David, Mical, su esposa, y Jonathan, su amigo, lo ayudan a escaparse y a huir del palacio para que pudiera esconderse de Saúl porque quería matarlo.
David se va a una ciudad que se llama Nob con uno de los sacerdotes y le pide que le dé pan y que le dé una espada, porque pues David se había salido huyendo, ¿verdad? Y después de ahí le da una espada, le da pan y se va a otra ciudad, se va a la ciudad de Gat. Esta ciudad era de donde era Goliat, de donde era el gigante. Entonces la gente de ahí lo reconoció y le dijo al rey, oye, ¿qué no es este David del que todos cantan y el que dicen que es muy bueno en las batallas y todo? Y entonces dice que David tuvo mucho miedo de que lo reconocieran, porque él estaba huyendo y que aparte estaba en una ciudad donde no lo querían, estaba en la ciudad de sus enemigos. Entonces dice que David tuvo mucho miedo en su corazón y entonces lo que él hizo fue que se hizo como si estuviera loco. Empezó a fingir así como loquito y dice que hacía que la baba se le escurriera por la boca y en su barba y así. Entonces fingió como que estaba loquito y dijo el rey, oye, este está loco, él no puede estar aquí, ya tengo muchos locos aquí en mi reino, llévenselo, que se vaya. Y entonces así fue como David pudo escaparse de ahí. Pero, ¿te imaginas? David tuvo mucho miedo de que lo fueran a atacar sus enemigos. Después de ahí, David huyó a una cueva. Esta cueva se llama la cueva de Adulam. Ahí estuvo David muy triste y pensando en todo lo que había pasado. Tenía miedo, estaba huyendo de Saúl porque Saúl lo seguía persiguiendo. Y dice que ahí en esa cueva, cuando su familia, su papá y sus hermanos se enteraron que él estaba ahí, fueron a acompañarlo. Y también dice que fueron como 400 hombres más. Estos 400 hombres era gente que estaba triste, que estaba amargada en su corazón, que tenían deudas. O sea, no era gente como guerreros y gente especial, sino era gente que también tenía problemas o que se sentía muy triste en su corazón. Y entonces David estuvo ahí con esos hombres y con su familia. Después de ahí, David se va y se va a una ciudad que se llama Mizpa de Moab y le dijo al rey que si por favor podía cuidar a sus papás porque no sabía qué iba a pasar con él y él no quería estar preocupado por ellos. Después de ahí se quedan los papás de David ahí y se va David. Y se va de ahí y Saúl empieza a buscarlo. Saúl se entera de que David anda por el desierto y entonces decide Saúl perseguirlo. Entonces seguía la persecución. Después de ahí, Saúl se tiene que regresar a Israel porque los filisteos estaban atacando Israel. Entonces Saúl se regresa, termina su guerra con los filisteos y vuelve a seguir buscando nuevamente a David. Y David andaba en las montañas. Y bueno, pues Saúl entonces agarra a 3,000 hombres de su ejército y van en busca de David. Y entonces iban subiendo las montañas y de pronto Saúl tiene que hacer sus necesidades, tiene que ir al baño y entonces lo que hace es que se mete a una cueva que se veía ahí por las montañas y se mete ahí para tener privacidad, para hacer del baño. ¿Y quién creen que estaba en la cueva? Sí, estaban David y sus hombres allá en la cueva. Entonces los hombres le dicen a David, oye David, ¿que no es Saúl? Mira, no, Dios lo está poniendo aquí en tu mano para que tú hagas con él lo que quieras, ya que lo mates o que hagas lo que quieras para que ya él no te siga persiguiendo. Entonces David dice, ¿será? Y entonces va David muy despacito y va por atrás de Saúl y entonces dice que corta un pedazo de la capa, de la tela, de la capa de Saúl y se la queda y dice que sintió en su corazón que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? ¿Por qué estaba mal? Porque nosotros no podemos actuar en nuestras fuerzas, no podemos hacer cosas que a Dios no le agradan. Y Saúl era el rey, entonces David no debía de matarlo. Entonces dice, no, yo no debo de hacer esto, le dice a los hombres con los que estaba ahí en la cueva. Y les dice, no, ¿saben qué? No, esto, ustedes tienen prohibido atacar a Saúl y yo tampoco lo voy a atacar. Esto no está bien. Entonces se quedan ahí escondidos y Saúl se sale de la cueva. Y cuando se sale, David va detrás de él y le grita, ¡Su Majestad, Rey!
Y entonces Saúl voltea y le dice, David, ¿eres tú? Y entonces David se hinca y le dice, Majestad, rey, quiero que sepa algo. Usted entró aquí a la cueva y yo estaba ahí. Y mire, y le enseña la tela que había arrancado de la capa de Saúl. Y le dice, tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice porque sé que eso no está bien. Pero tú siempre estás tratando de matarme, de perseguirme y atacarme, y yo no he hecho nada malo. Yo nunca he procurado mal contra tu vida, nunca te he hecho daño, no sé por qué me estás persiguiendo. Y entonces le dice David, pues que Dios diga si tú estás bien o yo estoy bien. Entonces Saúl le dice, tienes razón, yo estoy mal, tienes razón, tú seguramente vas a ser un buen rey para Israel. Saúl ya sabía que David iba a ser el rey, entonces por eso sentía muchos celos en su corazón de él. Y le dice, está bien. Y entonces Saúl se va por un lado y David regresa a la fortaleza donde él estaba. Qué historia tan sorprendente, ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca de la historia de David durante los siguientes domingos, así que no te pierdas ninguna de las clases. ¿Crees que David sintió miedo? Así es, David sí sintió miedo. El miedo que sintió David lo orilló a huir, a buscar armas para protegerse, a pedir ayuda a su esposa, a pedir ayuda a su amigo, a pedir ayuda con el sacerdote, a pedir ayuda con el rey de Moab. También fue con el rey Aquis, que era donde vivía Goliat, o el que era el pueblo de donde era Goliat. Y vemos cómo David va y busca varias formas o varias opciones donde él pudiera recibir ayuda cuando él tenía miedo. Pero la única ayuda que nosotros tenemos es la ayuda de Dios. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él cuando tenemos miedo. En la Biblia hay un libro que se llama Salmos. Los salmos son como canciones, son pues sí, como la letra de las canciones, y muchos de esos salmos fueron escritos por David. Hubo salmos que dice ahí cuándo fueron escritos por David, y los vamos a estar viendo durante esta semana. Hay uno en especial que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Lo que está diciendo David, está cantándole a Dios que cuando él siente miedo en su corazón, él pone su confianza en Dios. Así nosotros también, cuando sentimos miedo, cuando sentimos peligro, sentimos que algo nos da miedo, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no nada más en nuestras fuerzas, no en las capacidades que tenemos o en la ayuda que podemos recibir de la gente o en el dinero. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, porque Él siempre está ahí para ayudarnos. Muchos de ustedes están por regresar a clases el día de mañana, o muchos tal vez ya entraron. Es importante que tú no te dejes controlar por el miedo. Podemos tener miedo a quién será nuestra nueva maestra o nuestro nuevo maestro. ¿Será bueno? ¿Será muy estricto? ¿Me regañará? ¿Estaré con mis mismos compañeros de antes? ¿O serán niños que no conozco o compañeros que no conozco? Y todo eso puede producir miedo en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Yo quiero que tú estés tranquilo, que haya paz en tu corazón, que el miedo se vaya de tu vida. El miedo es una emoción que tenemos que nos advierte del peligro, pero no debemos dejar que ese miedo nos paralice o nos haga huir de nuestros problemas, sino tenemos que enfrentarlo, pero enfrentarlo en el nombre de Dios, no enfrentarlo en nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que quite todo el miedo de nuestro corazón? Este campo de verano se llama Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, queremos que Dios limpie nuestro corazón, que quite todo el miedo, todas las manchitas de preocupación, de angustia, de tristeza, de todas esas emociones que nos hacen sentir tristes, y que pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Te parece? ¿Oramos?
Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar estas historias de la Biblia donde tú nos enseñas a que debemos de confiar en ti, que no debemos de quedarnos escondidos en una cueva o escondidos bajo las sábanas porque tenemos miedo de iniciar a clases, sino que debemos de poner nuestra confianza en ti. Padre, te pido que limpies nuestro corazón, que podamos tener un corazón limpio para ti, para que podamos cantarte, que podamos levantar nuestras manos y adorarte con un corazón que te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues no te pierdas las próximas actividades de la semana. Estate atento ahí al Facebook o al blog, donde vamos a estar transmitiendo las tareas que tenemos que hacer por día. Son tareas muy sencillas, pero que si las contestamos todos los días, participamos en una rifa el sábado de un premio súper padre. Entonces, nos vemos a la próxima. Los quiero mucho.